Leemos el Salmo 132. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, que la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres asaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Porque Dios bendice nuestro lugar de intimidad con Él, así como bendice el lugar donde nos congregamos y bendice nuestras vidas, para que nos podamos vestir de justicia, para que nos podamos vestir de su salvación. Y Él va a defender nuestras vidas. Y de todo lo que quiera confundir o atormentar, Él está ahí para protegernos de eso. Amén. Busquemos el Salmo 96, por favor. Salmo 96. Devuélvase unas hojitas y buscamos el Salmo 96. Salmo 96. Esto dice el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
Continuemos, leamos el Salmo 97, el que le sigue. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Hoy otra vez nos reunimos para alabar un único nombre. ¿Sabe cuál es ese nombre? Claro. Porque a Él solamente, a Él, solo a Él, se le debe toda la gloria, la honra y la alabanza. Que hoy de verdad podamos estar conectados. Siempre hay que hacer un esfuerzo, siempre hay que hacer un esfuerzo. Siempre decimos lo que no deja de ser cierto. Siempre decimos que Dios hará, que Él pondrá el querer como el hacer. Y eso también lo dice la palabra de Dios, eso es cierto. Pero también dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego dice el verso 4, un poquito más adelante: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Eso se entiende? Nosotros estamos en manos de Dios y nos encomendamos a Él, pero también hay un esfuerzo que debemos hacer. Hoy, como cada sábado, hacemos un esfuerzo porque venimos de una semana de trabajo, venimos de una semana de ir de un lugar al otro, venimos de los muchos afanes, de las muchas cosas, y Él solo nos pide un momento hoy, cuando menos. Y de hecho el beneficio no es para Él, el beneficio es para nosotros. Y hoy debemos hacer un esfuerzo como cada sábado y como cada momento que queremos estar delante de Dios, y es entregarnos ahí. ¿A usted le gusta que cuando usted está hablando le presten atención? Que cuando estén haciéndole compañía estén para usted ahí, ¿cierto? Bueno, hoy concentrémonos para Él, pongámonos para Él. El beneficio es solo nuestro. Él se alegra en esas cosas, pero el beneficio es nuestro. Realmente los que somos bendecidos, a los que se les llena el corazón, a los que se les quitan las cargas, a los que se les arregla la vida, es a nosotros. Hoy estemos para Él. Amén. Bien,
un esfuerzo que hay que hacer, pero dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este es nuestro trabajo para Él. Eso es como cuando uno ve esas personas que yo trabajo haciendo publicidades para hoteles, entonces va de hotel en hotel, se graba disfrutando de los espacios del día, comentando los desayunos, las comidas, y uno dice, ¿qué trabajo es? ¿No? ¿Quién trabajará así? Este es nuestro trabajo para Él. Este es nuestro culto racional. Y más que trabajo es nuestro servicio, nuestra gloria. Así Él lo dice cuando dice gloria mía, gloria mía. O sea, si hay algo que yo me puedo enorgullecer, no es una palabra muy precisa para eso, pero si hay algo de lo que yo me puedo enorgullecer, algo que puedo mostrar, es que estoy delante de su presencia. Como lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo que los hacía relevantes era eso. Lo que hacía a estas personas relevantes ahí en esos espacios era eso. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces hoy vamos a entrar en su presencia nuevamente. Amén. Vamos a iniciar nuestra alabanza, pero antes de eso vamos a orar a Dios. Señor, hoy, ¿qué más podemos desear si no es estar en tu presencia? ¿Qué más podemos anhelar, Señor, si no es encontrarnos contigo? No hay otro espacio, no hay otro momento mejor que los momentos que pasamos delante tuyo, Señor. Hoy propicia ese encuentro. Hoy propicia, Señor, que tu corazón y el nuestro se encuentren hoy. Porque cada vez que nos encontramos contigo, Padre, no hay nada mejor. Cada vez que nos encontramos contigo, no volvemos a ser los mismos. No podemos ser los mismos. Hoy, Señor, muchas veces hemos estado en este lugar, muchas veces hemos orado a ti, muchas veces hemos buscado tu rostro, pero hoy yo te pido que sea especial, yo te pido que sea un encuentro diferente, que tú remuevas de nuestro pensamiento aquellas cosas que realmente no producen nada bueno. En nuestra mente, esas cosas que tienen apariencia, Señor, de ser las correctas, pero en lugar de eso confunden o atormentan. Esas cosas que alguna vez consideramos buenas, pero realmente están deteniendo nuestra vida. Hoy, Señor, queremos estar delante de tu presencia, Señor. Hoy queremos tener un encuentro cercano, profundo, que hoy en medio de la alabanza, que hoy en medio de tu palabra, seamos tocados, bendito Rey. Que no miremos a ningún otro lado, sino a ti, porque tú eres la fuente de todas las cosas. Tú eres, Señor, la fuente, tú eres el origen. Todas las cosas vienen de tu mano. Todo el poder está en ti. La creación, Señor, toda fue hecha por tu mano. Se sujeta a tu palabra, Señor. ¿Para qué vamos a buscar cosas? ¿Para qué vamos a buscar honra? ¿O para qué vamos a buscar todo lo que este mundo ofrece? Si no vamos con quien lo ha creado, con quien lo ha hecho, con quien lo ha dispuesto, le ha dado propósito. Bendito Rey, hoy acércate a nosotros, purifica nuestra vida y que no haya impedimentos, Señor, para conocerte profundamente. Hoy nos entregamos delante tuyo, hoy
Fortalece nuestra vida, pero abre nuestros ojos para conocerte de una nueva manera, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Y que este lugar, Señor, sea lleno de tu presencia. Para adorarte, para exaltarte, Señor, manifiéstate en este lugar. Sabemos que tú estás en todo lugar, Señor. Dice que si fuéramos a los cielos, ahí estás tú. Si descendiéramos al Seol, ahí estás tú. Tú estás en todo lugar. Pero hoy, en este lugar, sea lleno y manifiesta tu presencia, Señor. Desplazando todo lo que confunde, todo lo que entorpece, todo lo que atormenta. Hoy, Señor, estamos para ti. Y donde está tu luz no puede habitar otra cosa, no puede haber oscuridad. Por eso nos guardamos para ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar hoy con un tema y es el jardín de la mente. El jardín de la mente. Empecemos aclarando algo. El relato de Génesis, Adán y Eva, un jardín en Edén, no es el jardín del Edén, el jardín en Edén. O sea, era un jardín que estaba en Edén. Esa claridad es importante, pero ya entraremos en el tema. Es difícil de escribir porque pues con lo que tenemos ahí pues podemos hacernos varias ideas, podemos interpretar varias cosas. Pero lo que nos resulta más importante de esto es lo que sucede cuando comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Conocen esa historia? ¿Cierto? Una historia muy popular. Una serpiente induce a Eva, la tienta, Eva cede, come del fruto y todo va en picada. ¿De acuerdo? Pero lo importante es lo que pasa con ellos, lo que sucede con eso, y es la caída de su propia conciencia. Quiero que analicemos un detalle, y es que no era un problema estar desnudos. Estaban desnudos en ese jardín. El problema fue cuando comieron del árbol, cuando comieron del fruto, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo primero que pasó? Se vieron desnudos, reconocieron su desnudez. ¿Qué cambió ahí? ¿La dieta? Cambió la conciencia. Cambió la conciencia sobre muchos aspectos. Y de ahí en adelante se iba a ir abriendo la conciencia a otras cosas que no fueron diseñadas con ese propósito. Con esto quiero explicar algo, voy a hacer una claridad. No estoy avalando la desnudez, ¿no? Lo digo porque de pronto pueden verlo otras personas en internet y digan, ve este pastor, ¿esto qué pasó? ¿Qué gente más rara? No estoy avalando eso, sino que estoy explicando el cambio de conciencia que hubo cuando se pasó. La desnudez no era un problema, Dios los había creado desnudos. El problema fue cuando descubrieron otras cosas que se podían hacer y se podían entender con esa desnudez. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Antes solo había conciencia del bien, no cabía una imaginación, un pensamiento, algo dirigido hacia el mal. Pero qué bueno saber qué se puede hacer de malo, ¿no? Por ahí hay un dicho, tengo 2000, ¿qué hay para dañar? Terrible. Vamos a empezar entonces con una cosa. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice esto, Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, después de los evangelios, Juan, todo esto, el libro de los Hechos, luego el libro de los Hechos, la carta a los Romanos, para que lo puedan encontrar ahí. Y eso es lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no se quede con la forma de pensar que tiene este tiempo. En ese momento, el tiempo de Pablo. Pero esa carta es vigente. Pablo le estaba escribiendo a iglesias. Y estamos en una iglesia, ¿o no? Bueno, entonces la carta es para usted, la carta es para mí, la carta es para usted. De manera que nos está diciendo: renueve su forma de pensar. No se quede pensando como piensa esta sociedad. Esta sociedad siempre va a buscar un atajo. Siempre va a buscar aprovecharse del más débil. Usted no. Así junto con todo el resto de las cosas. Y con un objetivo: para que comprobéis, o sea, podamos ser conscientes, entender, discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En eso consiste la renovación. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: yo le digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver, no puede entender el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No solo haber nacido en esta carne, sino renovar el Espíritu, entender en el Espíritu las cosas nuevas que ofrecía Jesús. Una nueva perspectiva de entender las cosas, no solo nueva como quien aprende otra filosofía, sino entender el propósito de la vida, de las cosas, entender la rectitud, la justicia. Y él le decía: si no nacen a eso, pues no van a alcanzar a nada. No van a poder encontrar, comprobar y mucho menos experimentar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es esperar a morir e ir al cielo. El reino de los cielos se comienza a vivir aquí. Aquí. Jesús no estaba enseñando esto para que lo pudieran aplicar en el cielo. Jesús explicaba estas cosas para que fueran traídas aquí a la tierra, para que se hagan las cosas como se hacen en el cielo. Volvemos entonces al jardín del Edén, en Edén. ¿Se acuerdan? Después de que expulsaron a esta pareja, ¿cuál fue la primera tarea de Adán? No, cuando ya los expulsaron, eso. Dijeron: ahora usted se va a ganar con el sudor de su frente las cosas. Ok. Pero decía que la tierra le iba a dar cardos, espinas, cosas difíciles, cosas que no se podían aprovechar. Pero que iba a tener que trabajar la tierra para poder sacar fruto y comer de ahí. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que Adán tenía que separar lo malo de lo bueno. Tenía que empezar a erradicar las cosas malas de la tierra para poder sembrar lo que es bueno y aprovecharlo. La primera tarea de Adán fue empezar a separar la mezcla que ocurrió en el huerto. Ellos solo conocían la voluntad de Dios, lo perfecto, el diseño en sí mismo, las cosas con el propósito con el que Dios creó cada aspecto de sus vidas. Pero decidieron que querían incluir otro conocimiento. Y ahora su tarea
dentro de esta alegoría, dentro de esta historia, que no por eso es una fábula. Ahora tenían que empezar a separar esos dos conocimientos. Ahora usted sabe lo bueno y lo malo. Bueno, ahora le va a tocar separar lo malo de lo bueno para que pueda aprovechar lo bueno. Primer ejemplo, que lo sufrieron en ese instante. Tenían un problema y era que estaban desnudos y descubrieron qué otras cosas se podían pensar con la desnudez. Ya no era simplemente la belleza simple y apreciar a su pareja y lo demás, sino que ahora se les podían ocurrir otra cantidad de cosas. Y hoy sí que vemos problemas con el tema de la desnudez, ¿no? Y cómo eso deteriora una sociedad y destruye a la gente. Y ahora había que separar eso. La desnudez intrínsecamente no era mala, pero el conocimiento del mal ahora deteriora estas cosas. Y ahora la labor era separarlas. Y esa es la labor que nos corresponde a cada uno. Desde ese momento tendremos que separar lo bueno de lo malo para poder aprovechar lo malo. Para poder aprovechar lo bueno. Eso. La mitad está así, vamos a aprovechar lo malo. Atentos, despiertos todos, por favor. Yo creo que este verso lo han escuchado muchas veces. Mi pueblo se perdió. Eso es. En la Reina Valera, una de las versiones de la Biblia, está: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que todos, pues alguna vez habremos escuchado ese verso. Pero vamos a traer una claridad, vamos a agregar una cosita para entender un poco más. Este era un profeta que les hablaba todo el tiempo, no era el único, había muchos más. Tenemos algunos cuantos que fueron más o menos contemporáneos, otros una época después de la otra, etcétera. Pero aparte de los que están acá, había muchos más que todo el tiempo estaban llevando a la gente a decirle: venga, hay un Dios al que no le gusta lo que estamos haciendo. Listo. Pero la pregunta es: ¿será que esta gente, el pueblo de Israel, en serio no conocía a Dios? Tantos y tantos y tantos años de repetir las mismas cosas. ¿Y será que no sabían ni esto? Yo creo que sí, por supuesto. Una de esas pruebas es Gedeón. ¿Ustedes se acuerdan? Gedeón está hablando con un ángel que se le aparece para comentarle toda su misión. Y él lo que le dice es: venga, pues, a mí sí me han hablado de ese Dios, pero yo creo que ya no está. O sea, yo escuché por mis padres, pero la verdad yo creo que ya no está, ya no sirve, porque yo no he visto que haga nada. Gedeón sí tenía un conocimiento, sí le habían dicho, sí lo había escuchado, nunca lo había experimentado. Gedeón sí le habían contado y sus padres le habían dicho: el Dios de Israel abrió el mar para nosotros, cruzamos en seco, llegamos aquí, hizo señales y milagros y luego pasó esto y aquello. Él sabía. Y seguramente si sabía eso, también sabía muchas de las cosas que Dios les pedía hacer y no hacer. Pero él nunca había experimentado a ese Dios. Nunca había experimentado a ese Dios. Y realmente eso es lo que está envuelto en esa frase de mi pueblo fue destruido o mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Está ahí. No porque nunca hayan escuchado, no porque no les hayan dicho, sino porque nunca lo han experimentado. Vamos a desenvolverlo. La palabra conocimiento
que se utiliza ahí, pues entendemos que estas escrituras, sobre todo la del Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo, ¿cierto? La palabra para conocimiento es Da'at, D-A-A-T, así se pronuncia, Da'at. Pero ese conocimiento no es solamente como quien sabe algo, ¿sí? Como que usted sabe de qué color es el cielo. Sí, es azul, ¿no? Eso es un conocimiento. No es solo ese conocimiento de como quien sabe las cosas, sino que es un conocimiento experiencial. Yo lo experimenté, yo vivo ese conocimiento. Porque la raíz de esa palabra es la palabra Yahad. Y la palabra Yahad es inquirir, reconocer, experimentar, intimar. Pero si estamos refiriéndonos a conocimiento, pues no es experimentar el viento, es experimentar ese conocimiento. O sea que yo lo aplico, yo lo vivo, yo lo entiendo. El pueblo no se perdió porque no supiera, el pueblo se perdió porque no aplicaba nada. Muchas cosas sí las sabían, pero no les importaba. Voy a leer todo el texto de ese pasaje para ustedes. Oseas, capítulo 4, versículo 6. El libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no puede desechar algo que usted no tiene, ¿cierto? O sea que sí lo tenían. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, uno no olvida algo que no tiene, ¿cierto? Uno olvida algo que tenía. Listo. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea, sí sabían, sí habían escuchado, porque usted no puede olvidar algo que nunca le dijeron. Por cuanto desechaste, desechar, deshacerse de algo, pero si usted no tiene ese algo, ¿de qué se va a deshacer? Mamá, me voy a deshacer de mi helicóptero. ¿Cuál helicóptero? ¿Cierto? No me puedo deshacer de algo que yo no tengo. Voy a desechar mi aeroplano, mi avión privado. ¿Cuál? ¿Usted qué está hablando? O sea que lo tenían. Decidieron ignorarlo. El conocimiento no fue experiencial. No lo viví, no lo tomé. Entonces, ¿a qué viene? Y el problema con eso era, como ustedes desecharon el conocimiento, le dice Dios a Israel, pues yo también me voy a desentender un poquito de lo que hemos hablado. Pues vamos a quitarles ese sacerdocio. O sea, ustedes dejan de ser esos representantes, los voy a quitar de ahí y pues ya no vamos a atender a sus descendientes. Porque el conocimiento no fue experiencial, solo fue saber cosas. Solo fue saber cosas. Y hay muchas cosas de Dios que solo sabemos. Solo nos lo dijeron. Así como a Job. Solo de oídas te había oído. O sea, yo sabía de ti, pero porque me lo habían contado. Porque alguna vez lo escuché. Porque me dijeron. Y pues yo más o menos me apego, pero muchas cosas no las podía tomar de cerca porque no tenía una forma de experimentar realmente ese conocimiento, sino algo más o menos cercano o simplemente nunca tomarlo porque no lo experimentaba. Y hay muchas cosas en las que nosotros vivimos dentro de Dios
que las vivimos como las vivieron otros porque nunca nos ha pasado a nosotros, porque no hemos podido experimentar ese conocimiento por nosotros mismos, sino por lo que vivió alguien más, porque le contaron. O simplemente no tomamos ese conocimiento como la ley de Dios, porque es un conocimiento más. La Biblia no solamente se aprende, hay que vivirla, hay que aferrarse, hay que buscarla. Ahí está el Espíritu de Dios hablando. Si no la tomamos, pues no hay espacio para experimentar ese conocimiento y solo se queda como cuando usted iba al bachillerato y aprendía cualquier cosa. Y el problema es que ese conocimiento sin experiencia solo envanece y daña. Por eso es que necesitamos poder lanzarnos a experimentar estas cosas. Siempre con la esperanza de que Dios se va a manifestar porque estoy buscándolo, porque estoy empujando esto. Así de sencillo. No solo aprendérselo, vívalo, búsquelo. Y eso empieza desde nuestra actitud, de lo que permitimos que se siembre en nuestra mente, lo que nosotros mismos ponemos o lo que nosotros dejamos que otros pongan. Y por eso es el jardín de la mente. Ustedes se van a dar cuenta que en los Salmos, se van a dar cuenta que en muchísimas partes de la Biblia van a comparar al ser humano con un campo donde se siembran cosas, o con una ciudad, o con un edificio. Y lo usan así para que entendamos algo. Nosotros somos como tierra, y puede ser una tierra seca, puede ser una tierra fértil. ¿Se acuerdan esto de el sembrador salió a sembrar? Y entonces lanzó semillas por aquí y por allá. Y unas cayeron en pedregales, otras en tierra buena, otras por fuera. ¿Se acuerdan de la explicación de Jesús a esa parábola? Estaba usando eso para explicar los diferentes tipos de personas en los que recaían estas semillas, estas palabras que él hablaba. Y es ahí donde lo tomaba o no lo tomaba, donde esto podía crecer y germinar o no. Eran comparados con campos. Así funciona nuestra mente. Es un lugar donde Dios puede sembrar cosas. ¿Y cómo hacemos crecer un pensamiento? ¿Cómo hacemos crecer esas semillas que nosotros hemos puesto, que otras personas han puesto o que Dios ha puesto? Protegiéndolas, regándolas. Y dice, bueno, ¿y cómo riego? Con repasar, con meditar, con repetir. Lo que repetimos se convierte en hábito y lo que se vuelve un hábito se vuelve parte de nuestra identidad. ¿Cierto? Se vuelve parte de nosotros, lo que repetimos. Usted repita esto, salga con los amigos que salen a trotar a las 5 de la mañana. Salga 2 semanas de corrido y usted se vuelve una persona del hábito de salir a correr. Y ahora está en parte de su identidad, ser una persona que cuida de estas cosas, de lo físico, de estar en forma, ¿cierto? Lo mismo, salga con los otros amigos a sentarse a beber toda la tarde. ¿En dónde para? ¿En dónde para? ¿Cómo hacemos germinar esa idea? ¿Cómo hacemos germinar esas cosas? Repitiéndolas.
porque las semillas germinan siempre y cuando las protejamos y las reguemos. Y eso, el regado es consistente, repitente. Aquí otra vez, otra vez, otra vez. Entonces ahora pensemos en algo. Usted pone una idea en su mente. A mí nada me sale bien. Y cada vez que algo medio ya no tiene la apariencia, usted dice, claro, es que a mí nada me sale bien. Y se convierte en un patrón y ahora en su mente está obligado a ver que nada le sale bien. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está en su pensamiento, lo que está en el corazón, eso es la persona. Eso es la persona. Porque allí donde esté tu tesoro, también estará tu corazón, dice la palabra, ¿cierto? Ahí ya voy a ponerlas. ¿Y qué serio es eso? Porque si mi tesoro es, no sé, las riquezas mal habidas, pues, ¿dónde puede estar mi corazón? Si mi corazón está puesto en lo perecedero, en lo temporal, pues allá va a ir a dar con todo eso. Si mi corazón está en lo eterno. ¿Ok? Si nosotros permitimos que otros con sus palabras, con sus acciones, vengan y siembren semillas en nuestra mente, y además después nosotros las regamos, repitiéndolas, acariciando ese pensamiento una y otra vez, se va a convertir en parte de nuestra identidad, porque dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si usted pone el pensamiento que usted quiera, lo pone ahí y lo empieza a regar, empieza a acariciar todos los días, a repetirse lo mismo, a descubrir nuevas formas de fracaso, a descubrirse otra enfermedad que no tenía. Hoy me levanté, pero yo no me... A descubrirse otra enfermedad, a descubrirse otro mal. Dice, sí, yo me acuerdo, desde ese día, yo no, desde ese día. Yo no voy a volver a tomar agua, porque el día que tomé agua esa tarde, al otro día me levanté como raro, yo no sé, no. Eso debe ser alguna cosa que no, una enfermedad huérfana. Y permiten eso en su pensamiento, lo que es mejor aún, se desarrolla el síntoma. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice también el verso que todo lo visible fue creado de lo que no se ve, de lo que no se toca. ¿Su pensamiento es visible? No, pero usted lo puede exteriorizar y eso lo puede ver y tocar, ¿cierto? De hecho, nos toca verlo y tocarlo a muchos, ¿cierto? Así de simple. La muestra más directa de eso. Yo le propongo que revisemos bien qué estamos permitiendo que se siembre. Mire, hay algo muy simple. Usted está en su casa, usted convive con alguien, o pasa mucho tiempo con alguien. De repente esa persona, no sé, se levantó como cansada, no durmió bien, ¿cierto? Usted está esperando
En la mesa le hizo café. Se sientan, te hice café. Y él ni la mira, perdido en sus pensamientos, cansado. El tipo no alcanzó a escuchar nada, está a duras penas, puede coordinar su respiración. Y por supuesto tiene esa cara decaída. Y muchas veces usted no dice, ¿será que durmió mal? ¿Será que usted dice, se levantó enojado? Otra vez. Otra vez. Claro, como aquí yo siempre tengo la culpa de todo. Seguramente. Y el tipo está medio así agachado. Y apenas la mira y dice, pues si quiere nos divorciamos. Le doy los papeles ya. La persona no ha terminado de despertar y ya está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esos son también semillas que crecieron muy rápido, pero las acabamos de poner. Usted empieza a desarrollarse una imaginación en su mente de todo el por qué o no de las cosas. Y usted ya tiene respuesta para todo. Usted ya tiene una imaginación de por qué pasan las cosas. Él tiene esta cara, ella tiene esta cara, porque claro, como ayer estuvimos hablando, ahora lo está rechazando todo y siempre se va a ir por su lado. Y claro, porque nunca me escucha, porque nunca. Claro que sí. Y entonces a veces no es que, si ven, yo tengo como un sexto sentido. Yo les dije, ¿no? Esto iba a acabar en divorcio. Yo les dije, yo sabía. Y la verdad no, muchas veces con tanta hierba, tanta cosa que dejamos crecer en nuestra mente, provocamos esa situación. No tenía por qué pasar. Quiero que miremos la experiencia de unas personas que ya lo vivieron aquí en este libro. Vamos a Números en el capítulo 13. Números, capítulo 13. Números 13, en el versículo 32. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 13. Desde el verso 32 dice esto: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Mire lo que dicen ellos: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo no creo, sinceramente, que ninguno se haya detenido con el susto que tenían. Yo no creo que ninguno se haya detenido a encuestar, a decir, ¿a usted le parece que yo me veo como una langosta a su lado? Yo creo que ninguno lo hizo. Disculpe, tiene un momento, es que quiero preguntarle algo. Yo, comparado con usted, ¿a qué le parezco? Dice, y a nuestro parecer, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esa otra frase solo está en la imaginación de ellos. Pero fue tanto, y entró tanto la convicción, que ya no fueron capaces de tomar algo que estaba garantizado. Les dijeron, tomen la tierra, es suya. Tienen que ir a pelearla, pero es una formalidad. Yo ya fui, yo ya las entregué, esa tierra es de ustedes. No van a perder, si lo intentan, no van a perder.
Eso les estaba diciendo Dios. Pero su mente, lo que sembraron en ese momento, les jugó una muy mala pasada. Porque entonces ahora estaba en su mente que somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Así. Eso es pura imaginación. Eso es, al día de hoy, todo lo que nosotros nos imaginamos de una situación y no sabemos nada, pero ya está resuelto todo, ya tenemos una respuesta de por qué piensa así, por qué tiene esa cara, por qué me dijo lo que me dijo, y escrutamos cada palabra y resolvemos cada cosa. Claro, todos están confabulando en contra mía. ¿Qué? ¿Qué? Y envueltas en esas palabras hay unas heridas internas. Hay problemas en la autoestima, hay problemas de orgullo, y casi todo eso está relacionado muchas veces de la mano con el orgullo. Porque ¿cómo es posible que usted considere que todo el mundo siempre está conspirando en su contra? Perdón, ¿quién es usted para pensar que todo está en su contra? Cuando tenemos esa perspectiva de que en serio todo está apuntando hacia nosotros, para bien o para mal, hay un problema de orgullo. Hay muchas cosas por ahí que revisar, pero pues no vamos a entrar en esas por ahí todavía. Pero el problema, la lucha, es aquí adentro. La lucha está aquí, interna. ¿Alguien puede controlar lo que pasa diariamente? Ayer iba hablando en el transporte, moviéndome en un Uber, y el conductor eh, hablando bastante me decía, es que uno se cae y ya, uno no, cualquier cosita. Es que esa gente que, por ejemplo, decía, yo soy motero, yo voy en moto a todas partes, pero estos tipos que están en competencias, que hacen acrobacias en moto, y por ejemplo este Tatán Mejía, el tipo ya es un Lego de esos armatodos, un desarmable, porque tiene más tornillos que una caja de herramientas, varillas, tornillos, lo han armado y desarmado varias veces, y vuelve y se sube a una moto, vuelve y se desbarata, vuelven y lo arman, ¿cierto? Y es competencia, no, 3 costillas, el fémur, la muñeca, un montón de fracturas compuestas. Y él dice, yo una vez me caí, casi que no me paro como en un mes. Y la caída fue arrancando, así de ladito y ya. Es que a uno no le hace falta nada, solo es estar ahí. Y le digo, sí, no tenemos control de absolutamente nada. Usted no puede decir qué le va a pasar, ni cómo le va a pasar, ni cómo lo va a sentir. Pero sí tenemos algo en lo que podemos tener certeza, que Dios está supervisando y que nada que Él no quiera, nada de eso va a pasar. Él está en control de las cosas y será para provecho si usted sabe cómo tomarlo. No estamos en control de lo que pasa, pero sí en control de nosotros mismos, de cómo vamos a tomar cada cosa y qué va a desarrollarse en nuestra mente cuando eso pase. ¿Verdad? Porque podríamos ver a Pablo, el que antes era Saulo y fue perseguidor y asesino de cristianos. En todo lado estaban esos cristianos, infelices cristianos por todos lados. Gente y su Cristo, ¿cómo hiciera para erradicarlos a todos? Y se sentía ese celo y ¿verdad? Y todavía va y le pasa
Y pudo haber dicho, no, pero es que me tocó fue a mí, ahora hasta se me aparece a mí. Y decir, no, esto vale la pena, esto fue simplemente pura hechicería. Y por eso vamos a erradicar a los cristianos. Pero no, tuvo un encuentro con el Señor y en vez de tomarlo por ese lado, dijo, este es, definitivamente este es. Y se arrepintió de todas sus cosas. Pero eso es un estado mental. ¿De cómo voy a asumir yo las cosas? Así de simple. Por lo que he permitido que se siembre y que crezca en mi mente. Lo que yo estoy regando todos los días. Nosotros somos el resultado de haber repetido algo muchas veces. Y es tan difícil salir de una repetición de esas porque todo nuestro ser está afianzado y ha entendido como seguro esa repetición. Así funciona. Entre usted más lo repita, después va a ser más difícil abandonarlo. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Eso involucra la oración. Entre usted más la repita, ya después se convierte en algo en lo que se mantiene firme. Al principio cuesta. Al principio cuesta y usted 5 minutos, usted ya está disvariando, usted ya no sabe dónde está, usted está entre dormido, entre despierto. 5 minutos y uno, ¿y qué más le digo? Ya le pedí todo. ¿Y ahora qué? Pero con el tiempo uno va desarrollando eso. 15 minutos, 20 minutos. Después usted puede pasar y dice, ve, ya pasaron 2 horas. Pero eso se repite y se entrena, se desarrolla como cualquier cosa. El hábito, eso que acariciamos y repetimos, se siembra y ya después es difícil desarraigarlo, entre más lo repetimos. Lo mismo con nuestros pensamientos, lo mismo con nuestras cosas. Desarrollamos perspectivas por estar repitiendo algo, como lo que hablábamos hace un instante. ¿Usted ya se imaginó por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿No? Ay, pastor, yo le pido mucha oración, porque es que yo tengo ahí un familiar, se accidentó, se cayó, bueno, está ahí sentado, está bien, pero es que yo sé que eso es por esa vida terrible que lleva. Yo sé que eso es un castigo de Dios. Yo sé que eso es la mano de Dios dándole duro para que entienda. Pero yo le pido oración, señora, pero si es la mano de Dios, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Si usted ya sabe que eso es por eso, pues no importa cuánto ore. Antes más bien déjelo, porque si con eso lo van a corregir, pues... Pero usted ya tiene la respuesta a todo. Entonces ya accionamos todo, ya usted sabe. Hoy yo estaba en mi trabajo y mi jefe entró como raro, no sé, me miró así un momentico y cambió la mirada y se fue. Yo creo que me van a despedir. Claro, eso debió ser porque se enteró lo que yo estaba diciendo ayer en el almuerzo y seguramente esta otra persona le contó porque esa sí es zapa. Esa sí es aventada y le cuenta todo y entonces, claro, pero ahora yo me las cobro. Es que yo me conozco mi gente, pero yo se las cobro después a Paulita, póngale el nombre que usted quiera, yo se las cobro. Yo no me voy a quedar con esa, porque como ella fue capaz de decir, y usted entra en la tarde a la oficina del jefe, le dice, como yo ya sé que me van a despedir, yo tengo unas cosas que contarle de Paulita. Y su jefe se queda, ¿que lo van a despedir? ¿Quién lo va a despedir? Sí, claro, porque yo vi, usted entró mirándome raro.
Usted entró mirándome con algo. Yo sé que de todas maneras usted y yo no nos hemos llevado bien. Yo sé que no hablamos mucho y eso, pero yo sé que usted me guarda mucha envidia porque yo, claro, esa vez que entramos, usted me vio y yo estaba llevando chaqueta nueva, no le gustó, entonces por eso usted compró la chaqueta nueva. Claro, es que yo sé, yo lo percibo. ¿Qué? Y usted ya tiene toda una historia y de repente usted no se da cuenta y usted en automático tiene esas historias para cualquier situación. Yo creo que le ha pasado eso, que usted es capaz de inventarse problemas que no han pasado y usted tiene respuestas a peleas que nunca suceden. Usted está en el baño bañándose ahí y usted ya está respondiendo a una discusión imaginaria. Por supuesto, usted en todas está ganando, ¿cierto? En todas las personas le piden disculpas y le llevan cosas. Dicen, sí, la verdad es que sí. Y uno dice, ve, qué gracioso, y resulta gracioso, pero eso moldea nuestra perspectiva y moldea nuestra forma de hacer. Usted, sin darse cuenta, usted ya vive prevenido. Y ya tiene una respuesta y ya siempre está imaginándose el porqué de todas las cosas. Yo vi al hermanito, a la hermanita, iban así, tienen problemas en el matrimonio. De pronto los dos iban con fiebre, estaban enfermos, y usted sí, ven, no sé, ni se hablan. Seguramente están disfónicos, lo que sea, pero usted siempre tiene una respuesta. No permita eso, porque eso moldea su forma de ver. Y así como estos israelitas revisando la tierra, a nuestro parecer éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Quién dijo? Y eso no les permitió tomar la tierra porque se sintieron minúsculos, incapaces. Eso que sembraron en su mente ya no les dejó ver ninguna solución, no les dejó ver nada. No permita que eso sea sembrado en su mente. Hay una cosa que pasa, y es que uno no es víctima de sus propios pensamientos. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí cierre sus ojos, y siguiendo mi voz, quiero que todos vean un carro rojo en su imaginación. ¿Ya vieron el carro rojo? ¿Es usted quien lo pone en su mente? Claro que sí, ¿cierto? ¿Y quién está observando el pensamiento? Yo no soy. Usted lo ha puesto, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién es el que lo observa? Entonces usted es capaz de observar sus propios pensamientos, ¿cierto? Como tener otra persona encima que está analizando, que está viendo, que está entendiendo. Ok, haga eso con todo. Porque a veces el pensamiento lo pone usted mismo, pero es capaz de sacarlo usted mismo. Usted no es víctima de estas cosas. No es necesario recibir y darle la bienvenida y la acogida a cada cosa que se le pasa por su mente. Hablábamos la otra vez. Usted es dueña de su casa, usted decide quién entra a su casa, ¿cierto? Bueno, haga lo mismo con su mente. Usted puede decidir que entra y que se instala en su mente. Y usted puede decidir regar eso y darle la bienvenida. Y dice, no, es un momentico, eso no es así. Para afuera. Porque tenemos la habilidad de observar qué estamos permitiendo en nuestros pensamientos. Podemos hacer una pausa y decir, venga, esto, ¿de dónde vendrá eso? Pero para afuera. No es necesario ponerse a analizar. No es necesario ponerse a definir el pensamiento para poder sacarlo.
Sáquelo. Sáquelo. Si eso no es correcto a primera vista, sáquelo. Usted puede dejar entrar a una persona en su casa que recién se le aparece, pero venga, cuénteme, ¿usted de dónde es? No, yo soy de la ciudad de, no sé, la que usted quiera. Bueno, ¿y quiénes son sus papás? Mis papás son tal y tal. ¿Y usted qué hace? Ah, no, no, bueno, de todas maneras no importa porque usted no va a entrar. Entonces, ¿para qué pregunto todo eso? ¿Cierto? La primera es, venga, qué pena, yo no lo conozco y no le voy a permitir entrar. No, ya, no hay que preguntar. Entonces llega el pensamiento. Un pensamiento cualquiera, un pensamiento intrusivo. No es necesario definirlo, no es necesario saber de dónde viene, no es necesario ponerse a detallarlo y a desarrollarlo para decir, bueno, ahora sí lo saco. No, sáquelo. Sáquelo. No lo detalle, que entre más lo detalla, se va abriendo eso. Y entonces usted ya lo empieza a sopesar y a decir, bueno, hasta así, ¿no? Vigilemos esos pensamientos porque después van a acabar en palabras y después van a acabar en acciones y eso tiene mucho peso. Dice Marco, con esto finalizo, Marcos 7:14. Marcos capítulo 7, verso 14. Dice esto. Pero decía Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pensamiento. No los acaricie. Separe lo bueno de lo malo y ya, con eso basta. No permita esas imaginaciones, no permita empezar a desarrollar un montón de cosas en su mente que no han pasado. Eso en serio trae muchos problemas.